¿Alguna vez te has preguntado cómo sería encontrar amor verdadero en un mundo donde las apariencias y el dinero lo dominan todo? Imagina por un momento descubrir que la persona más auténtica que has conocido fue precisamente aquella que nunca intentó impresionarte con lujos o estatus social. Esta es la historia de Alejandro, y te aseguro que lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar tu perspectiva sobre las relaciones para siempre. A sus 42 años, Alejandro lo tenía todo, o eso creía. Como fundador de una de las empresas tecnológicas más exitosas del país, su fortuna se valoraba en millones, vivía en una mansión espectacular y conducía autos que la mayoría solo puede soñar. Pero detrás de esa fachada de éxito se escondía un hombre profundamente solo. Hace 3 años, la vida le arrebató a Elena, su esposa y el amor de su vida, dejándolo con la inmensa responsabilidad de criar solo a Mateo, su hijo de 8 años. ¿Alguna vez has sentido que las personas se acercan a ti por interés y no por quien realmente eres? Quédate conmigo hasta el final, porque la historia de Alejandro refleja ese miedo que muchos experimentamos, aunque en su caso, multiplicado por 1000. Cada nueva relación se convertía en una dolorosa confirmación. Las mujeres que lo rodeaban solo veían su cuenta bancaria, sus propiedades, su estatus. Después de varios intentos fallidos y corazones rotos, la desconfianza se había convertido en su única compañía constante. Pero había algo más profundo que el miedo al rechazo o a ser utilizado. Mateo, ese pequeño que era su mundo entero, se había vuelto cada día más introvertido desde la muerte de su madre. Ya no reía como antes, y sus ojos habían perdido ese brillo infantil tan característico. Alejandro no solo anhelaba encontrar amor para sí mismo, sino también una figura maternal que pudiera devolver la alegría a su hijo. Fue su terapeuta quien le propuso algo que jamás hubiera considerado. ¿Y si te presentas como alguien común? Alguien sin millones ni empresas, solo Alejandro, el hombre. La idea parecía descabellada, pero también liberadora. Así, creó un perfil anónimo en una aplicación de citas, donde el algoritmo lo conectó con Laura, una maestra de primaria de 32 años que vivía en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Lo que Alejandro no imaginaba es que ese simple match digital estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su capacidad para amar, sino también todas sus creencias sobre lo que realmente importa en la vida. Si este dilema entre apariencia y autenticidad resuena contigo, me encantaría saber qué opinas. ¿Alguna vez te has encontrado juzgando a alguien por su estatus económico? ¿O has sentido que te valoran solo por lo material? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, porque créeme, tus palabras pueden hacer que alguien más se sienta comprendido en su propia búsqueda de conexiones genuinas. Y si esta historia está tocando fibras en tu interior, ese pequeño me gusta significa mucho más que un simple clic. Es tu forma de decirme que estos temas importan, que estas reflexiones sobre el amor auténtico en tiempos superficiales merecen ser compartidas. Cada me gusta ayuda a que historias como la de Alejandro lleguen a personas que quizás estén atravesando situaciones similares ahora mismo. Además, si te interesa explorar juntos estos contrastes entre apariencia y realidad, entre lo material y lo emocional, te invito a suscribirte. No solo recibirás notificaciones de nuevos videos, sino que formarás parte de una comunidad que valora la profundidad emocional por encima de las apariencias. Tu suscripción me permite seguir creando contenido que nos hace cuestionar, sentir y crecer como personas. Ahora volvamos a Alejandro y Laura. Sus conversaciones digitales se habían vuelto cada vez más profundas con el paso de las semanas. Sin intercambiar fotos ni detalles sobre su situación económica, habían construido algo que parecía genuino, basado puramente en ideas, valores y sueños compartidos.
Laura hablaba con pasión sobre sus alumnos, sobre cómo la educación podía transformar vidas y sobre pequeños proyectos comunitarios que realizaba en su barrio con recursos limitados. Laura hablaba con pasión sobre sus alumnos, sobre cómo la educación podía transformar vidas y sobre pequeños proyectos comunitarios que realizaba en su barrio con recursos limitados. En cada mensaje, Alejandro descubría a una persona que encontraba riqueza en lo que muchos considerarían escasez. Ayer celebramos que Tomás finalmente aprendió a leer, le contó ella una noche. Sus padres trabajan todo el día y nadie había notado su dislexia. Ver su rostro iluminarse cuando comprendió que podía descifrar esas letras, eso no tiene precio. Mientras Laura compartía estas pequeñas victorias cotidianas, Alejandro se sorprendía comparando mentalmente. Su última novia había celebrado con igual entusiasmo la adquisición de un bolso de diseñador que costaba más que el salario anual de una maestra. La autenticidad en las palabras de Laura creaba en él una sensación que había olvidado, la de querer conocer cada rincón de la mente de otra persona. 3 semanas de conversaciones nocturnas habían creado un vínculo inesperado. Sin embargo, un pensamiento perturbador comenzó a acechar a Alejandro. ¿Qué pasaría cuando Laura descubriera quién era realmente? ¿Cambiaría su comportamiento como había sucedido tantas veces antes? La sombra de experiencias pasadas nublaba la claridad de sus sentimientos, provocando una batalla interna entre esperanza y desconfianza. Mateo, con esa intuición que solo los niños poseen, comenzó a notar cambios en su padre. «Sonríes mirando el teléfono, igual que hacías con mamá», le dijo una noche, causando una avalancha de emociones encontradas en Alejandro. No solo estaba en juego su corazón, sino también las expectativas de su hijo, quien inconscientemente buscaba una figura maternal. La revelación llegó durante una sesión con su terapeuta. «Temes que te quieran por tu dinero, no por quién eres», le dijo ella, verbalizando su miedo más profundo. «Pero ¿has considerado que estás privando a Laura de conocer todos los aspectos de ti? La autenticidad debe ser recíproca». Esas palabras resonaron como una verdad inconveniente que no podía ignorar. Tras días de reflexión, Alejandro tomó una decisión que transformaría el curso de su viaje emocional. Si quería autenticidad, debía actuar con valentía. Concertaría un encuentro con Laura, pero no como el millonario tecnológico que aparecía en revistas económicas. Se presentaría como un empleado administrativo de clase media, con un trabajo ordinario y una vida común. «¿Estás seguro de querer mentir?», cuestionó su mejor amigo cuando le contó el plan. «No es mentir», respondió Alejandro. «Es filtrar información. Quiero que me conozca a mí antes que a mi cuenta bancaria». En el fondo, sabía que pisaba terreno pantanoso, pero el miedo a repetir patrones dolorosos era más fuerte que su honestidad habitual. La preparación para el encuentro reveló aspectos de su personalidad que habían quedado sepultados bajo años de privilegio. Tuvo que pensar en qué ropa usaría alguien con ingresos limitados, qué auto alquilaría, cómo hablaría de su día a día sin mencionar reuniones con inversionistas o viajes en primera clase. Esta deconstrucción de su identidad pública resultó ser un ejercicio revelador sobre cuánto de su autoestima estaba construida sobre cimientos materiales. La decisión más controversial llegó después. Llevaría a Mateo consigo. «Será nuestra pequeña misión secreta», le explicó al niño, quien sorprendentemente abrazó la idea con entusiasmo. «¿Como espías encubiertos, papá?», preguntó emocionado. «Exactamente», respondió Alejandro, sin saber que su hijo se convertiría en la pieza clave de este complejo rompecabezas emocional. Lo que comenzó como una estrategia de autoprotección estaba evolucionando hacia algo más profundo, un camino de redescubrimiento. ¿Quién era realmente Alejandro, sin los trajes a medida, sin el reloj de lujo, sin la tarjeta de crédito sin límite?
La pregunta flotaba en su mente mientras elegía una camisa sencilla y unos jeans para el encuentro con Laura. Ahora quiero ir aún más profundo en este experimento social que Alejandro estaba a punto de realizar. Las máscaras que usamos frente a los demás a veces se vuelven tan cómodas que olvidamos nuestro verdadero rostro. ¿Cuánto de lo que mostramos al mundo es auténtico? ¿Y cuánto es una elaborada construcción diseñada para impresionar o encajar? Si esta pregunta resuena contigo, escribe en los comentarios «Busco autenticidad» y comparte una situación donde sentiste que alguien te valoró por quien eres realmente, no por lo que tienes o aparentas. La mañana del encuentro, Alejandro se miró al espejo mientras terminaba de prepararse. Había alquilado un Toyota Corolla de 5 años de antigüedad, tan diferente de su colección de autos deportivos. La metamorfosis era completa. Jeans sin marca especial, una camisa sencilla comprada en un centro comercial normal y un reloj digital que había conseguido para reemplazar su Rolex. Hasta su postura parecía diferente, menos imponente, como si su cuerpo hubiera entendido la necesidad de despojarse de ese aura de poder que inconscientemente proyectaba en cada reunión de negocios. «¿Cómo me veo?», le preguntó a Mateo, quien lo observaba con una mezcla de diversión y asombro desde la puerta del baño. «Como el papá de Rodrigo», respondió el niño con sinceridad brutal, refiriéndose al padre de uno de sus compañeros de clase, un contador que siempre parecía cansado en las reuniones escolares. La respuesta provocó una risa genuina en Alejandro. «¿Y eso es malo?». «No», contestó Mateo, con la sabiduría inesperada que a veces emerge de los niños. «Solo diferente. Ahora pareces como los otros papás». Esa frase, aparentemente simple, desencadenó una oleada de reflexiones. ¿Cuándo había empezado a verse a sí mismo como alguien separado de los otros? La fortuna no solo había construido muros físicos alrededor de su mansión, sino también barreras invisibles entre él y experiencias cotidianas que la mayoría daba por sentadas. Durante el desayuno, Alejandro repasó con Mateo las reglas de su operación encubierta, como el niño la había bautizado. «Recuerda, hoy papá trabaja en una oficina normal, en el departamento administrativo de una empresa. Vivimos en un apartamento, no en nuestra casa, y no tenemos chofer ni personal de servicio». «¿Y mi escuela?», preguntó Mateo astutamente, consciente de que su colegio privado internacional costaría más que el salario mensual del personaje que su padre estaba creando. «Buena pregunta, detective», sonrió Alejandro, impresionado por la agudeza de su hijo. «Diremos que vas a una escuela pública con un programa especial para niños como tú, que son muy buenos en matemáticas». La preparación continuó durante el trayecto hacia el lugar del encuentro, una cafetería sencilla en un barrio de clase media que Alejandro nunca había visitado antes. Practicaron respuestas a posibles preguntas. Crearon detalles sobre su vida ficticia y hasta inventaron anécdotas cotidianas que pudieran surgir en la conversación. Lo que había comenzado como una estrategia de protección emocional se había transformado en un elaborado juego de roles que, sorprendentemente, estaba uniendo a padre e hijo como no sucedía desde hacía meses. «¿Y si nos descubre?», preguntó Mateo mientras se acercaban al destino, una duda genuina asomando en su voz infantil. Alejandro se detuvo en un semáforo y miró a su hijo. La pregunta revelaba la verdadera dimensión ética de lo que estaban haciendo. «Si nos descubre», respondió con honestidad, «tendré que pedirle perdón y explicarle mis razones. A veces los adultos hacemos cosas complicadas cuando tenemos miedo». «¿Tú tienes miedo, papá?». La pregunta de Mateo resonó con una profundidad inesperada. «Sí, campeón», confesó Alejandro en un momento de vulnerabilidad que nunca habría permitido en su entorno habitual. «Tengo miedo de que me quieran por las cosas equivocadas». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Por primera vez en años, Alejandro había expresado una inseguridad frente a su hijo
rompiendo la imagen de perfección que siempre había intentado mantener. Esta revelación íntima, este pequeño acto de autenticidad, paradójicamente había ocurrido mientras se preparaban para presentar una versión falsa de sí mismos al mundo. La cafetería apareció a la vista, un local acogedor con mesas de madera y grandes ventanales. Y allí, esperando en la entrada, estaba Laura. Incluso desde la distancia, su presencia irradiaba una tranquilidad que contrastaba con la agitación interna de Alejandro. Vestía sencilla pero elegantemente, sin el exceso de accesorios o maquillaje que caracterizaba a las mujeres de su círculo social. «Es ella», susurró Alejandro, sintiendo cómo su corazón se aceleraba de una manera que no había experimentado en años. «Es bonita», observó Mateo con la franqueza infantil que desarmaba cualquier pretensión. «Y parece amable». Mientras estacionaban el coche rentado, una pregunta inquietante atravesó la mente de Alejandro. ¿Quién sería más auténtico hoy? ¿El millonario pretendiendo ser un hombre común? ¿O el hombre común que había estado oculto bajo capas de riqueza y poder durante tanto tiempo? Si alguna vez te has preguntado, ¿cuánto de ti mismo escondes detrás de las etiquetas sociales que te han asignado? Escribe en los comentarios «Máscaras cotidianas» y comparte qué aspecto de tu verdadera personalidad sueles mantener invisible ante los demás. Alejandro apagó el motor del Toyota alquilado y respiró profundamente. Había cerrado acuerdos millonarios con menos nerviosismo del que sentía ahora. Junto a él, Mateo desabrochó su cinturón de seguridad con una excitación apenas contenida, como si estuvieran a punto de embarcarse en la aventura más emocionante de sus vidas. «Recuerda nuestro código secreto», susurró Alejandro, creando un último momento de complicidad. «Si algo no va bien, te tocas la oreja y decimos que tenemos que irnos por una emergencia familiar». «Entendido, capitán», respondió Mateo con una seriedad cómica, haciendo un pequeño saludo militar que arrancó una sonrisa a su padre. Al aproximarse a Laura, Alejandro experimentó una sensación extraña. Sin el escudo de su apellido reconocido, sin el aura de poder que normalmente lo precedía, se sentía curiosamente vulnerable y paradójicamente más auténtico que en cualquier primera cita de los últimos años. No había asistentes que hubieran investigado previamente a la persona frente a él. No había restaurantes reservados exclusivamente para la ocasión. No había la certeza de que su fortuna sería mencionada discretamente en algún momento de la velada. «Hola, tú debes ser Alejandro», saludó Laura con una voz cálida que reflejaba los mismos matices que había captado en sus mensajes de texto. Luego se agachó levemente para quedar a la altura de Mateo. «¿Y tú?» «El famoso Mateo, tu papá me ha hablado mucho de ti». El niño miró a Laura con esa mirada evaluadora que solo los niños pueden dar, sin filtros sociales ni cortesías falsas. Después de un momento que pareció eterno, sonrió. «Hola, mi papá también habla mucho de ti. Se ríe cuando lee tus mensajes». La sinceridad infantil provocó un rubor instantáneo en Alejandro, mientras Laura reía con una naturalidad refrescante. No era la risa calculada que había escuchado tantas veces en eventos corporativos, sino el sonido genuino de alguien que encuentra alegría en las pequeñas verdades de la vida. La cafetería resultó ser más acogedora de lo que Alejandro había anticipado. Mesas de madera sin manteles elegantes, vajilla sencilla pero de buen gusto, y un aroma a café recién molido que invitaba a la conversación pausada. Al sentarse, notó detalles en Laura que las fotografías o videollamadas no habrían podido capturar. La manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba con atención, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos cuando sonreía, el modo natural en que sus manos expresaban entusiasmo al hablar de sus estudiantes. «¿Sabes? Traje algo especial», dijo Laura después de que ordenaron. De su bolso, no un artículo de diseñador, sino un práctico bolso de tela con parches coloridos,
Sacó un pequeño juego de mesa portátil. Pensé que Mateo podría aburrirse con nuestra conversación de adultos. Es un juego de estrategia que usamos en clase para desarrollar pensamiento lógico. La revelación impactó a Alejandro más profundamente de lo que podría explicar. No era solo el detalle de haber pensado en el bienestar de Mateo, sino la previsión, la empatía natural que ese gesto representaba. Las mujeres que había conocido en el último año solían mostrar una incomodidad apenas disimulada ante la presencia de su hijo, tratándolo como un obstáculo en su camino hacia el corazón o la fortuna de Alejandro. Mientras observaba cómo Laura explicaba pacientemente las reglas del juego a Mateo, quien ya mostraba signos de entusiasmo, Alejandro se encontró pensando en la ironía de su situación. Había construido una mentira elaborada para descubrir autenticidad, y ahora se enfrentaba a una persona cuya legitimidad emocional parecía desafiar todas sus expectativas cínicas. ¿Y cómo es tu trabajo en la oficina?, preguntó Laura cuando la camarera se alejó con su pedido. Dijiste que estabas en el departamento administrativo, ¿verdad? La pregunta activó el guión mental que Alejandro había preparado con tanto cuidado, pero de repente las palabras ensayadas parecieron inadecuadas, como si estuviera a punto de contaminar la pureza del momento con una falsedad. Sí, aunque es bastante rutinario, respondió finalmente, optando por la vaguedad en lugar de la mentira directa. Pero cuéntame más sobre ese proyecto con tus alumnos que mencionaste la semana pasada. La estrategia funcionó y Laura comenzó a compartir con pasión detalles sobre una iniciativa que había creado para niños con dificultades de aprendizaje. Su rostro se iluminaba al describir pequeños avances logrados con recursos mínimos, revelando una riqueza de espíritu que Alejandro había olvidado que existía en un mundo donde el valor se medía constante y únicamente en términos monetarios. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente, saltando de temas educativos a anécdotas personales, de sueños profesionales a películas favoritas. En cada intercambio, Alejandro descubría facetas de Laura que confirmaban su intuición inicial. Estaba frente a alguien que habitaba el mundo con una autenticidad que él había perdido hace tiempo. Lo más revelador, sin embargo, fue observar la dinámica entre Laura y Mateo. El niño, generalmente reservado con extraños, participaba activamente en la conversación, haciendo preguntas y compartiendo historias de su escuela con un entusiasmo que Alejandro no había visto en meses. Es posible que nuestras máscaras sociales no solo nos oculten de los demás, sino también de nosotros mismos. Si esta pregunta te invita a reflexionar sobre tus propias capas de protección emocional, escribe en los comentarios «Quiero redescubrirme» y comparte qué aspecto de tu vida se beneficiaría de mayor autenticidad. La calidez del momento se vio repentinamente interrumpida por la aparición de la gerente de la cafetería, quien con expresión apenada se acercó a su mesa. Lamento mucho informarles que tendremos que cerrar en unos minutos. Hemos tenido un problema con el sistema eléctrico y los técnicos recomiendan evacuar el local por seguridad. El anuncio provocó un coro de suspiros y murmullos de decepción entre los clientes. Alejandro sintió una punzada de frustración. Todo su elaborado plan se tambaleaba por un imprevisto tan mundano como un cortocircuito. En su mundo habitual, un inconveniente así sería rápidamente solucionado, con una llamada a contactos influyentes o con una generosa propina. Pero ahora, despojado de sus privilegios, experimentaba la vulnerabilidad cotidiana que la mayoría de las personas enfrentaban regularmente. Antes de que pudiera procesar cómo salvar la situación, Laura ya había tomado la iniciativa con una espontaneidad refrescante. «Tengo una idea mucho mejor», exclamó con entusiasmo genuino mientras guardaba el juego de mesa. «A unas cuadras de aquí hay un parque precioso con un puesto de
comida callejera que hace los mejores tacos de la ciudad. El dueño, don Raúl, fue padre de uno de mis primeros alumnos. ¿Les gustaría ir? El día está perfecto para estar al aire libre. La propuesta de Laura revelaba mucho más que una simple alternativa. Mostraba adaptabilidad, conocimiento de su entorno y ese tipo de inteligencia práctica que no se aprende en universidades de élite. Alejandro, acostumbrado a que sus citas sugirieran restaurantes exclusivos o clubes privados, se encontró gratamente sorprendido por esta invitación a un espacio público, democrático en su accesibilidad. ¿Tienen juegos en ese parque?, preguntó Mateo, mostrando el pragmatismo característico de su edad. Un área de juegos completa, respondió Laura con una sonrisa cómplice, y está junto a una pequeña laguna donde a veces se pueden ver patos. De hecho, llevo migajas de pan en mi bolso para emergencias como esta. El detalle de las migajas de pan guardadas para emergencias captó la atención de Alejandro. Era el tipo de previsión sencilla, pero considerada que hablaba de una persona acostumbrada a encontrar alegría en lo cotidiano, a transformar lo ordinario en especial sin necesidad de recursos extraordinarios. Mientras caminaban hacia el parque, Alejandro observó cómo Laura saludaba a varios vecinos por su nombre. Un florista anciano la detuvo para regalarle una pequeña margarita para la maestra favorita de mi nieta. Una mujer con un carrito de bebé intercambió rápidamente noticias sobre un proyecto comunitario. Un adolescente con uniforme escolar la saludó con respeto evidente. Cada interacción revelaba los hilos invisibles que conectaban a Laura con su comunidad. Una red de relaciones auténticas construidas con tiempo, presencia y generosidad. «Veo que eres toda una celebridad local», comentó Alejandro, genuinamente impresionado por este capital social tan diferente al que él acumulaba en círculos corporativos. Laura se sonrojó ligeramente. «No es nada especial. Cuando llevas 8 años enseñando en el mismo barrio, terminas formando parte de la vida de muchas familias. Son estas conexiones las que hacen que un lugar se sienta como hogar, ¿no crees?». La pregunta resonó profundamente en Alejandro. Su mansión de 1000 metros cuadrados, con su equipo de personal de servicio perfectamente entrenado, nunca había logrado esa cualidad elusiva que el sencillo barrio de Laura parecía poseer naturalmente. La sensación de pertenencia, de ser reconocido no por tu cuenta bancaria, sino por tu humanidad. Al llegar al parque, Mateo no pudo contener su entusiasmo ante el área de juegos que se extendía frente a ellos. «¿Puedo ir, papá?», preguntó con ojos expectantes. «Claro, pero quédate donde podamos verte», respondió Alejandro, sorprendido por la inmediata confianza que sentía en este entorno desconocido, pero curiosamente acogedor. Mientras Mateo corría hacia los columpios, Laura guió a Alejandro hacia un modesto puesto de comida donde un hombre de mediana edad, con un impecable delantal blanco, los recibió con familiaridad. «Maestra Laura, ¿cómo está mi hijo favorito de la escuela?». «Creciendo demasiado rápido, don Raúl. Ya está en secundaria y sigue usando esos trucos de matemáticas que le enseñé». La conversación fluía con una naturalidad que contrastaba radicalmente con las interacciones cuidadosamente calibradas del mundo empresarial. No había agendas ocultas ni cálculos estratégicos, solo el placer simple del reconocimiento mutuo. Mientras compartían los sorprendentemente deliciosos tacos en una banca del parque, observando a Mateo jugar con otros niños, una escena rarísima en su vida normalmente aislada, Alejandro experimentó una claridad reveladora. La riqueza que había acumulado había venido con un costo invisible, el aislamiento de las experiencias comunes que tejían el tapiz de la vida cotidiana. Bajo el disfraz de hombre común, paradójicamente, se sentía más auténticamente vivo que en meses. «Tu hijo es maravilloso», comentó Laura, observando cómo Mateo había logrado integrarse rápidamente en un juego improvisado con otros niños.
Tiene esa capacidad de conectar con los demás que es tan especial a su edad. La observación tocó una fibra sensible. No siempre es así, confesó Alejandro. Desde que su madre falleció, ha estado bastante retraído. Verlo así, es como recuperar un fragmento del niño que era antes. A veces, un entorno nuevo tiene el poder de revelarnos aspectos de nosotros mismos que permanecían dormidos bajo las rutinas establecidas. Si esta reflexión te hace pensar en alguna transformación personal que hayas experimentado al cambiar de contexto, escribe en los comentarios «Nuevos entornos, nuevo yo» y comparte qué descubriste sobre ti mismo cuando saliste de tu zona de confort. La confesión sobre Mateo creó un puente de vulnerabilidad compartida que Laura atravesó con delicadeza. Apoyando suavemente su mano sobre la de Alejandro, un gesto breve pero significativo, respondió con una honestidad que desarmaba cualquier defensa. «Sabes, también reconozco esa mirada. Mi madre tuvo Alzheimer durante 6 años antes de fallecer el invierno pasado. Cuidarla mientras enseñaba a tiempo completo significó apartarme gradualmente de cualquier vida social». Sus ojos se desviaron momentáneamente hacia el horizonte, como buscando las palabras precisas. Hay una soledad peculiar en ser el único cuidador de alguien que lentamente olvida quién eres, mientras el mundo exterior sigue girando, sin pausa. La revelación impactó a Alejandro profundamente. Era el tipo de experiencia transformadora que moldeaba el carácter, que separaba a quienes entendían el verdadero significado del sacrificio de aquellos que solo lo teorizaban desde el privilegio. En su círculo social, los problemas familiares se delegaban a profesionales contratados. Las enfermedades se trataban en clínicas privadas con todas las comodidades. La dedicación personal que Laura describía pertenecía a una dimensión de cuidado que él apenas podía imaginar. Por eso este es mi debut oficial en el desconcertante mundo de las citas digitales, continuó ella con una sonrisa que mezclaba nostalgia y esperanza. Mi amiga Claudia prácticamente me obligó a crear un perfil. No puedes pasarte la vida entera siendo solo la maestra dedicada y la hija perfecta, me dijo. Y quizás tenía razón. Hay partes de mí que han estado dormidas demasiado tiempo. Entonces, somos 2 novatos en esto, respondió Alejandro, encontrando en esta media verdad un espacio de autenticidad. Nunca pensé que incluiría llevar a mi hijo a una primera cita en mi estrategia de conquista. Laura rió, un sonido cristalino que pareció elevar el ambiente. Pues déjame decirte que funciona maravillosamente. Los niños son los mejores detectores de falsedad que existen. Si Mateo aprueba este encuentro, yo debería sentirme muy halagada. Mientras observaban a Mateo interactuar con sus nuevos amigos temporales, Laura comenzó a compartir anécdotas sobre sus proyectos educativos, revelando una creatividad y resiliencia que Alejandro encontró fascinantes. Habló de cómo transformaba materiales reciclados en recursos didácticos, cómo había convertido un rincón abandonado del patio escolar en un pequeño huerto urbano donde los niños aprendían ciencias naturales, cómo organizaba intercambios de libros usados para fomentar la lectura en una comunidad con acceso limitado a bibliotecas. El año pasado iniciamos un taller de robótica básica con cajas de cartón y motores viejos donados por un taller mecánico, explicó con un entusiasmo contagioso. Varios de esos niños jamás habían tocado una herramienta. Ahora 3 de ellos están obsesionados con estudiar ingeniería. Cada historia revelaba un patrón consistente, la capacidad de Laura para percibir posibilidades donde otros veían limitaciones, para cultivar abundancia desde la escasez. Era una mentalidad diametralmente opuesta a la del mundo corporativo de Alejandro, donde frecuentemente se desperdiciaban recursos abundantes por falta de visión o compromiso genuino. Lo que haces
Es realmente extraordinario, comentó Alejandro, encontrando insuficientes las palabras para expresar su admiración. Estás cambiando vidas de maneras que quizás ni siquiera puedas medir ahora. Laura pareció momentáneamente sorprendida por la intensidad del reconocimiento. Solo hago lo que cualquier maestro haría con los recursos disponibles. Nada especial. Te equivocas, respondió Alejandro con una convicción nacida de sus años, evaluando talento y potencial. Lo que describes no es común, es excepcional. Un rubor sutil coloreó las mejillas de Laura, quien desvió la conversación hacia un proyecto que claramente ocupaba un lugar especial en su corazón. Mi sueño más descabellado es crear una pequeña escuela alternativa en este mismo barrio. Un lugar donde niños con diferentes capacidades y circunstancias puedan recibir educación personalizada, especialmente aquellos que no encajan bien en el sistema tradicional. Sus ojos brillaban mientras describía su visión. Espacios flexibles adaptados a diferentes estilos de aprendizaje, integración con la naturaleza, colaboración con artesanos y profesionales locales que pudieran compartir conocimientos prácticos, un programa de becas para familias sin recursos. El problema, claro, es el financiamiento, concluyó con un suspiro que mezclaba resignación y determinación. He aplicado a varias subvenciones educativas sin éxito. Los inversionistas quieren retornos rápidos y la educación transformadora es una inversión a muy largo plazo. Alejandro sintió cómo su mente empresarial comenzaba automáticamente a calcular números, a visualizar planes de negocios, a identificar posibles fuentes de financiamiento. Con su capital y contactos, podría materializar el sueño de Laura en cuestión de meses. La tentación de revelar su identidad, de ofrecerle soluciones inmediatas, fue casi abrumadora. Pero algo lo detuvo. La intuición de que hacerlo en este momento contaminaría la pureza del vínculo que apenas comenzaba a formarse. En medio de estas reflexiones, un anciano con bastón se acercó lentamente hacia ellos, su rostro iluminándose al reconocer a Laura. La interrupción parecía destinada a cambiar el curso de este encuentro de maneras que ninguno de los dos podía anticipar. Si alguna vez has tenido un sueño que parece imposible por falta de recursos, pero sientes que podría generar un impacto positivo en otras personas, escribe en los comentarios Sueño transformador y comparte brevemente qué cambiarías en el mundo si tuvieras los medios para hacerlo. Maestra Laura, exclamó el anciano con una voz quebrada por los años, pero animada por un evidente afecto. ¡Qué alegría encontrarla fuera de su horario habitual! Laura se levantó inmediatamente para ayudar al hombre a acercarse, un gesto automático que revelaba costumbre de ofrecer apoyo físico. Don Manuel, ¿cómo está? ¿Y cómo sigue Tomás con Pinson en sus ejercicios? El anciano, apoyándose parcialmente en su bastón y en el brazo que Laura le ofrecía, se sentó en la banca con un suspiro de alivio. Ese nieto mío es otro desde que usted comenzó a trabajar con él. Ayer leyó un cuento completo él solito. ¿Puede creerlo? Después de que todos los especialistas nos dijeran que su dislexia era demasiado severa. Alejandro observaba la interacción con creciente curiosidad. Laura había mencionado sus proyectos escolares, pero este parecía ser algo diferente, algo personal. Don Manuel, le presento a Alejandro, dijo Laura con naturalidad, integrando amablemente a Alejandro en la conversación. Y su hijo Mateo está jugando allá en los columpios. Un placer conocer a los amigos de nuestra ángel guardián, respondió el anciano, estrechando la mano de Alejandro con una firmeza sorprendente para su edad. ¿Sabe usted lo que hace esta mujer? Todos los sábados, después de trabajar toda la semana, dedica 4 horas a enseñar a niños con necesidades especiales, sin cobrar un centavo. Laura interrumpió con modestia. Don Manuel exagera. Solo son algunas técnicas básicas que he ido aprendiendo con los años.
Básicas o no, están haciendo milagros, insistió el anciano, su rostro arrugado, iluminado por una gratitud profunda. Mi Tomás había sido rechazado de 3 escuelas. Decían que necesitaba una educación especializada que no podíamos pagar con mi pensión, y entonces apareció la maestra Laura, como caída del cielo. Alejandro absorbía esta nueva información, reordenando mentalmente su percepción de Laura. Ya no era solo una maestra dedicada, sino alguien que conscientemente extendía su vocación mucho más allá de sus obligaciones profesionales, sacrificando su tiempo personal para atender necesidades que el sistema educativo ignoraba. La conversación continuó unos minutos más, con don Manuel compartiendo orgullosamente los avances de su nieto, hasta que divisó a un amigo y se despidió, alejándose con pasos lentos pero dignos. Así que, clases gratuitas los sábados, comentó Alejandro cuando quedaron solos nuevamente. No era una pregunta, sino una afirmación teñida de genuina admiración. Laura se encogió de hombros con esa humildad que Alejandro encontraba cada vez más refrescante en un mundo donde cualquier logro era amplificado y monetizado. Comenzó con un solo niño, el hijo de la señora que limpia la escuela. Luego se corrió la voz. Ahora somos un pequeño grupo de 8. No es gran cosa, pero para esas familias significa mucho. Antes de que Alejandro pudiera responder, un grito agudo interrumpió el momento. Mateo venía corriendo hacia ellos, su rostro contorsionado en una mueca de dolor que activó instantáneamente todas las alarmas paternas de Alejandro. «¡Me duele, papá!», exclamó el niño sujetándose el estómago y doblándose dramáticamente. «¡Me duele mucho!». Alejandro se levantó de inmediato, la preocupación nublando momentáneamente su juicio. Pero algo en la mirada de su hijo, un destello casi imperceptible de travesura bajo el aparente sufrimiento, le hizo sospechar. Recordó entonces la prueba que habían acordado en el auto. Mateo estaba poniendo a prueba a Laura, evaluando su reacción ante una interrupción inoportuna de su cita. Antes de que Alejandro pudiera intervenir, Laura ya estaba arrodillada junto a Mateo, su rostro sereno pero concentrado. No había irritación ni impaciencia en su gesto, solo una preocupación genuina y una presencia total. «Respira conmigo, Mateo», indicó con voz calma, exagerando su propia respiración para que el niño pudiera seguirla. Dentro y fuera, dentro y fuera. Para sorpresa de Alejandro, Mateo siguió las instrucciones, abandonando momentáneamente su actuación ante la autoridad tranquila de Laura. «Ahora cierra los ojos y pon tus manos donde sientes el dolor», continuó ella. «Imagina que tus manos tienen un poder especial. Están enviando luz azul calmante a ese lugar. La luz azul es fresca y alivia el dolor». La técnica, tan simple como efectiva, pareció fascinar a Mateo, quien cerró los ojos con concentración, siguiendo cada indicación. Después de unos momentos, abrió los ojos y miró a Laura con una mezcla de admiración y culpabilidad. «Creo que ya me siento mejor», admitió, lanzando una mirada cómplice a su padre. «¡Qué buena noticia!», respondió Laura con una sonrisa. «Es una técnica que uso con mis alumnos cuando se sienten nerviosos antes de un examen o cuando tienen malestares. A veces nuestro cuerpo necesita recordar que puede calmarse a sí mismo». Alejandro observaba la escena con una emoción que no había anticipado. La prueba improvisada de Mateo había revelado exactamente lo que él más valoraría en una potencial compañera: la capacidad de priorizar el bienestar de su hijo, incluso a costa de una interrupción en un momento romántico. No era solo la reacción inmediata lo que le impresionaba, sino la naturalidad con la que Laura había asumido un rol protector, sin un atisbo de resentimiento o incomodidad. Mientras Laura explicaba a Mateo otras técnicas de superpoderes calmantes, como ella los llamaba, Alejandro experimentó una certeza creciente. La persona sentada frente a él, con su sencillez y autenticidad, poseía un tipo de riqueza que su fortuna jamás podría comprar,
una generosidad espiritual que se manifestaba en actos concretos de cuidado, no en declaraciones grandilocuentes o donaciones impersonales. El dilema moral que había intentado ignorar durante toda la tarde ahora emergía con fuerza renovada. ¿Cómo podría construir algo genuino sobre los cimientos de una identidad falsa? La mentira que había diseñado como mecanismo de protección ahora se sentía como una barrera que le impedía experimentar plenamente la conexión que estaban haciendo. Si alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que elegir entre mantener una mentira piadosa o arriesgarte a perderlo todo por la verdad, escribe en los comentarios "dilema de autenticidad" y cuéntanos qué decisión tomaste y cómo impactó en tu relación con esa persona. El sol comenzaba su descenso cuando Laura sugirió comprar helados de un pequeño carrito que se había instalado en el extremo opuesto del parque. Son artesanales, los hace una familia venezolana que se estableció en el barrio hace un par de años. El de guanábana es simplemente increíble. Mientras Laura se alejaba para hacer la compra, Mateo se acercó a su padre y se sentó junto a él en la banca. Su expresión había cambiado. La travesura infantil había dado paso a algo más profundo, más reflexivo. Alejandro reconoció esa mirada, la había heredado de Elena, su madre, ese modo de observar el mundo con una comprensión que trascendía su edad. «Ella es diferente, papá», dijo Mateo en voz baja, sus ojos siguiendo la figura de Laura mientras ésta conversaba animadamente con el heladero. «Es como mamá». Las palabras cayeron como piedras en aguas profundas, creando ondas expansivas de emoción en Alejandro. No era solo la comparación lo que le conmovió, aunque ciertamente había similitudes en la calidez y autenticidad de ambas mujeres, sino la legitimación implícita en la observación de su hijo. Mateo, quien había rechazado sutilmente a cada mujer que Alejandro había intentado presentarle desde la muerte de Elena, estaba abriendo una puerta que llevaba 3 años cerrada. «¿Por qué dices eso, campeón?», preguntó Alejandro, intentando mantener un tono casual a pesar del nudo que se formaba en su garganta. «No sé explicarlo», respondió Mateo con esa honestidad desconcertante propia de la infancia. «Pero no finge. Las otras señoras fingían que les caía bien. Podía darme cuenta. Laura realmente quiere saber lo que pienso y lo que siento». Hizo una pausa y añadió, «y tiene superpoderes calmantes». La observación arrancó una sonrisa a Alejandro, pero también intensificó su creciente sentimiento de culpa. Mientras Mateo valoraba la autenticidad de Laura, él mismo estaba atrapado en una elaborada falsedad. La mentira que había justificado como necesaria ahora se sentía como una traición, no solo hacia Laura, sino hacia la conexión genuina que estaba floreciendo. Laura regresó con 3 conos de helado, confirmando que había recordado la preferencia de Mateo por el chocolate que el niño había mencionado casualmente durante su conversación. Un detalle pequeño, pero significativo. Otro ejemplo de su capacidad de estar verdaderamente presente, de escuchar más allá de las palabras. Mientras disfrutaban del helado, la conversación derivó hacia territorios más profundos. El atardecer parecía invitar a las confidencias, creando un espacio íntimo en medio del parque público. «A veces me pregunto si estoy haciéndolo incorrecto», reflexionó Laura, observando cómo Mateo había regresado a los juegos, ahora con energía renovada. Invertir tanto tiempo en estos niños con necesidades especiales, en el proyecto de la escuela alternativa. Mis amigas dicen que debería pensar más en mí misma, en mi futuro. ¿Y tú qué piensas?, inquirió Alejandro, genuinamente interesado en su perspectiva. Laura consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Pienso que nos han vendido una visión muy limitada de lo que significa cuidar de uno mismo, como si la realización personal solo pudiera encontrarse en acumular experiencias, posesiones o logros individuales». Hizo una pausa, buscando las palabras precisas. «Para mí, contribuir a que estos niños descubran sus capacidades,
ver cómo florecen cuando alguien finalmente cree en ellos. Eso alimenta mi alma de una manera que ningún ascenso laboral o viaje lujoso podría igualar. La respuesta resonó profundamente con las propias dudas existenciales de Alejandro. Después de años acumulando éxitos empresariales y riqueza material, se encontraba ahora cuestionando el vacío persistente que ninguna adquisición lograba llenar. ¿Era posible que la respuesta estuviera en este tipo de entrega que Laura describía, en esta generosidad que expandía el espíritu en lugar de contraerlo? Tu proyecto de la escuela alternativa, dijo Alejandro, retomando el tema que ella había mencionado antes. ¿Cómo sería exactamente si tuvieras los recursos? El rostro de Laura se iluminó con una pasión que transformó sus rasgos. Durante los siguientes minutos, desplegó una visión tan detallada como inspiradora. Espacios educativos diseñados para diferentes estilos de aprendizaje, programas personalizados que respetaran el ritmo natural de cada niño, integración con la naturaleza y la comunidad local, talleres prácticos impartidos por artesanos y profesionales del barrio. Lo más revolucionario sería el sistema de becas cruzadas, explicó con creciente entusiasmo. Familias con recursos pagarían matrículas completas que subsidiarían a niños de bajos ingresos. Todos los niños recibirían la misma educación de calidad, conviviendo y aprendiendo unos de otros, rompiendo las barreras sociales desde la infancia. Alejandro escuchaba con atención analítica, su mente empresarial evaluando automáticamente la viabilidad del proyecto. Con su experiencia y capital, podría convertir este sueño en realidad con relativa facilidad. La tentación de rebelarse, de ofrecer soluciones inmediatas, era casi irresistible. Suena maravilloso, dijo finalmente, y tremendamente importante. ¿Qué te impide hacerlo realidad? Laura sonrió con una mezcla de resignación y esperanza. La barrera de siempre, el dinero. He solicitado subvenciones educativas, he tocado puertas de fundaciones, pero los proyectos alternativos rara vez reciben prioridad. Los inversores privados buscan retornos rápidos y la educación transformadora es una inversión a muy largo plazo. Hizo en pausa y añadió, pero no me rindo, algún día encontraré la forma. La determinación en su voz impresionó a Alejandro tanto como la visión misma. No era un sueño pasajero, sino una misión a la que había dedicado considerable reflexión y esfuerzo persistente. El contraste con muchos emprendedores que había conocido, cuya pasión se desvanecía ante el primer obstáculo, era notable. Mientras el sol terminaba de ocultarse y las luces del parque comenzaban a encenderse, Alejandro enfrentaba una encrucijada interior. La verdad estaba ahí, latente, presionando por ser revelada, pero el miedo persistía. ¿Cambiaría todo una vez que Laura supiera quién era realmente? ¿La autenticidad que tanto valoraba sobreviviría a la revelación de su engaño inicial? Si alguna vez te has encontrado dividido entre revelar tu verdadero ser o mantener una imagen que otros esperan de ti, escribe en los comentarios. Máscaras que pesan, y comparte qué aspecto de tu personalidad o vida has sentido la necesidad de ocultar por temor al rechazo o al juicio ajeno. La oscuridad incipiente trajo consigo un cambio imperceptible en el ambiente. Las familias comenzaban a abandonar el parque, los vendedores ambulantes recogían sus puestos y una brisa ligeramente más fresca anunciaba el final de la tarde. En ese umbral entre el día y la noche, Alejandro sentía que también él se encontraba en un espacio liminal, atrapado entre dos versiones contradictorias de sí mismo. Debería estar pensando en volver a casa, comentó Laura, mirando su reloj con evidente reluctancia. Mañana tengo que preparar materiales para la semana. El comentario, perfectamente inocente, desencadenó una avalancha de pensamientos confusos en Alejandro. Si continuaban la velada,
Si profundizaban esta conexión que se había formado tan naturalmente, el peso de su mentira solo aumentaría. Cada minuto adicional en compañía de Laura significaba otra capa de engaño que eventualmente tendría que confrontar. Por otro lado, la idea de despedirse prematuramente de esta mujer extraordinaria, quizás para siempre, si no encontraba el valor de revelar la verdad posteriormente, le producía un vacío casi físico. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que cualquier paso, avanzar o retroceder, traería consecuencias irreversibles. ¿Estás bien?, preguntó Laura, su intuición captando el súbito cambio en la expresión de Alejandro. Te has quedado muy callado. Lo siento, respondió intentando recomponerse. Es solo que las palabras se agolpaban en su mente, confesiones, verdades, apologías, pero ninguna parecía adecuada para el momento, para este espacio público donde Mateo podría regresar en cualquier instante. Acabo de recordar que tengo una videoconferencia importante esta noche, un asunto del trabajo que había olvidado por completo. La excusa sonaba débil incluso a sus propios oídos, una salida cobarde impropia del ejecutivo decisivo que dirigía una empresa tecnológica con firmeza inquebrantable. Pero en 1900, este momento no era ese hombre seguro de sí mismo, era solo Alejandro, vulnerable y confundido, navegando emociones para las que su éxito profesional no lo había preparado. «Oh», respondió Laura, y Alejandro pudo detectar en ese monosílabo una mezcla de decepción y desconcierto. Su expresión abierta se contrajo ligeramente, como una flor que comienza a cerrarse ante los primeros indicios del frío. «Claro, entiendo. El trabajo siempre tiene prioridad». Había una nota apenas perceptible de resignación en su voz, como si este tipo de final abrupto fuera un patrón familiar en su experiencia. La idea de que Laura pudiera catalogarlo como uno más de los hombres que la habían decepcionado resultaba insoportable. «No es eso», se apresuró a aclarar. «Ha sido una tarde maravillosa, realmente especial. Es solo que...» Nuevamente las palabras le fallaron, atrapado entre la verdad que no se atrevía a revelar y las mentiras que ya no quería perpetuar. Laura lo salvó con una generosidad que solo aumentó su remordimiento. «No tienes que explicarte, Alejandro. Todos tenemos responsabilidades. Yo también debo preparar mi clase de mañana». Sonrió, pero la sonrisa no alcanzó completamente sus ojos. «Podemos retomar la conversación otro día». La oferta de un otro día era tanto un alivio como una tortura. Implicaba que Laura deseaba continuar conociéndolo, que la conexión que había sentido era mutua. Pero también significaba prolongar la farsa o enfrentar la ineludible confesión que podría destruir esa misma conexión. Llamaron a Mateo, quien se despidió de sus nuevos amigos con la particular mezcla de dramatismo y resignación infantil. Para sorpresa de Alejandro, el niño abrazó espontáneamente a Laura, un gesto físico que había sido extremadamente raro desde la muerte de su madre. «¿Podemos vernos otra vez?», preguntó Mateo con la directa simplicidad de los niños, formulando la pregunta que Alejandro no se había atrevido a articular. Laura se agachó para quedar a su altura, respondiendo con una seriedad que respetaba la importancia de la pregunta. «Me encantaría, Mateo. Si tu papá está de acuerdo, por supuesto». Miró a Alejandro, dejando la decisión en sus manos. «Ya veremos», respondió él, consciente de la ambigüedad de su respuesta, pero incapaz de comprometerse en ninguna dirección mientras la batalla interna continuaba. El camino hacia el estacionamiento fue silencioso, cada paso alejándolos físicamente de Laura, pero profundizando la presencia de ella en sus pensamientos. Una vez dentro del Toyota rentado, Mateo rompió el silencio con la observación más devastadoramente certera. «¿Estás triste, papá? ¿Por qué estás triste si Laura te gusta?». La pregunta, en su aparente simplicidad,
Contenía la esencia del dilema adulto que Alejandro enfrentaba. ¿Cómo explicar a un niño de 8 años las complejas capas de autoprotección, miedo y culpa que nublaban lo que debería ser un sentimiento puro y directo? «Es complicado, campeón», respondió finalmente, encendiendo el motor. «A veces los adultos hacemos las cosas más difíciles de lo que deberían ser». Durante el trayecto de regreso a su verdadera vida, la mansión en la colina, los coches de lujo en el garaje, el personal esperando instrucciones, Alejandro sentía que cada kilómetro recorrido incrementaba la distancia entre el hombre que había sido esa tarde y el que le esperaba al volver a casa. La metamorfosis experimentada en compañía de Laura parecía desvanecerse gradualmente, como si el hechizo de la autenticidad tuviera una duración limitada. Si alguna vez has sentido que diferentes circunstancias de tu vida revelan versiones completamente distintas de ti mismo, como si habitaras realidades paralelas, escribe en los comentarios «vidas partidas» y comparte qué versión de ti sientes que refleja más fielmente quién realmente eres en tu núcleo. El regreso a su mansión en la colina marcó un contraste abrumador. Mientras el Toyota rentado era reemplazado por su Bentley habitual y el sencillo conjunto que había usado cedía paso a su bata de seda, Alejandro sentía que volvía a enfundarse en una identidad que ahora le resultaba extrañamente ajena, como una prenda que ya no se ajustaba cómodamente a su cuerpo. Esa noche, después de acostar a Mateo, quien se durmió aferrando el pequeño cubo de colores que Laura le había regalado como recuerdo, Alejandro se encontró inquieto, incapaz de sumergirse en su rutina habitual. Las palabras de Laura sobre educación transformadora, sobre crear oportunidades con recursos limitados, sobre su visión de una escuela alternativa, resonaban en su mente con una claridad insistente. Casi sin pensarlo, se encontró frente a su computadora, tecleando el nombre completo de Laura Morales en el buscador. La curiosidad que inicialmente podría justificarse como un intento de verificar la autenticidad de lo que había compartido rápidamente se transformó en algo más profundo. Un deseo genuino de conocer más sobre esta mujer que había desafiado todas sus preconcepciones. Los resultados de búsqueda revelaron un mosaico fascinante. Un periódico local había publicado un artículo titulado «La revolución silenciosa. Maestra transforma patio escolar en laboratorio de aprendizaje». Las fotografías mostraban a Laura rodeada de niños entusiasmados, trabajando en un huerto urbano creado en lo que claramente había sido un espacio abandonado. El proyecto había comenzado con materiales reciclados y donaciones de negocios locales, eventualmente ganando reconocimiento por mejorar significativamente las habilidades científicas y la alimentación de los estudiantes. Otro enlace conducía a un blog educativo donde Laura había sido entrevistada sobre su método de enseñanza para niños con dificultades de aprendizaje. La humildad con la que describía sus logros contrastaba con los impresionantes resultados documentados. Niños que habían sido etiquetados como casos perdidos por el sistema tradicional floreciendo bajo su tutela personalizada. Un video mostraba un pequeño festival comunitario donde los estudiantes de Laura presentaban proyectos artísticos inspirados en problemas locales. La cámara captaba momentos fugaces pero reveladores. La forma en que se agachaba para escuchar atentamente a un niño tímido, cómo celebraba efusivamente los logros más pequeños, la paciencia infinita con la que manejaba situaciones difíciles. Cada pieza de información confirmaba y expandía lo que había percibido durante su encuentro. Laura no era simplemente una maestra dedicada. Era una visionaria práctica, alguien que transformaba vidas concretas mientras otros debatían teorías educativas en abstracto. Lo más impactante, sin embargo, fue descubrir un modesto sitio web para recaudar fondos que Laura había creado para su proyecto de escuela alternativa.
La página, claramente diseñada con recursos limitados, detallaba meticulosamente la visión, el plan pedagógico, el presupuesto necesario y el impacto proyectado. Después de 2 años online, apenas había logrado recaudar el 8% del capital inicial requerido. Alejandro, quien regularmente firmaba cheques para causas benéficas que multiplicaban por 100 esa cantidad sin pensarlo 2 veces, sintió una punzada de injusticia. Aquí había un proyecto con potencial transformador real, liderado por alguien con capacidad demostrada para maximizar cada recurso, languideciendo por falta de financiamiento, mientras iniciativas con marketing más sofisticado pero menor sustancia, recibían millones. Durante los siguientes 3 días, Alejandro vivió en un estado de distracción permanente. En reuniones ejecutivas, donde normalmente dominaba cada conversación, se encontraba ausente mentalmente, su mente divagando hacia parques públicos y escuelas de barrio. Cada decisión empresarial, cada estrategia de inversión, cada producto en desarrollo parecía repentinamente menos urgente, menos significativo, cuando se comparaba con la posibilidad tangible de transformar vidas infantiles. Mateo, con esa percepción aguda que los niños poseen, notaba el cambio. ¿Cuándo volveremos a ver a Laura?, preguntaba con frecuencia, como si hubiera identificado la fuente exacta de la distracción de su padre. La pregunta persistente de su hijo eventualmente catalizó la decisión que Alejandro había estado postergando. No podía simplemente desaparecer de la vida de Laura después de la conexión genuina que habían compartido. Tampoco podía continuar la relación sobre cimientos y falsos. La única opción honorable era revelar la verdad y aceptar las consecuencias, cualesquiera que fueran. Pero incluso en esta resolución, su mente estratégica de empresario buscaba el enfoque óptimo. Una confesión directa, cara a cara, corría el riesgo de ser interpretada como manipulativa o, peor aún, como una especie de experimento cruel con sus sentimientos. No. Necesitaba un contexto que demostrara su sincero respeto por la labor de Laura, independientemente de cualquier potencial romántico. La solución cristalizó una mañana mientras observaba a Mateo desayunar, recordando cómo el niño había conectado instantáneamente con Laura. Utilizaría sus recursos no para impresionarla, sino para apoyar genuinamente su visión educativa. Se presentaría en su escuela no como el pretendiente engañoso, sino como lo que realmente era, un empresario con capacidad de financiar proyectos transformadores. El plan tomó forma rápidamente. Contactaría a la escuela como representante de su fundación educativa, que ciertamente existía, aunque había estado principalmente enfocada en becas universitarias, expresando interés en conocer metodologías innovadoras para educación primaria. Solicitaría específicamente observar las clases de la maestra Laura Morales, cuyo trabajo había llamado su atención a través de artículos locales. Este enfoque le permitiría revelar su verdadera identidad en un contexto profesional, demostrando un interés genuino en su trabajo antes de abordar el engaño inicial. Si después de conocer la verdad, Laura decidía que no podía perdonar su falta de honestidad, al menos habría conseguido algo significativo: apoyar un proyecto educativo valioso que merecía florecer independientemente de cualquier desenlace personal. La decisión trajo consigo una claridad que había estado ausente durante días. De pronto, el camino a seguir se iluminaba con esa nitidez característica de las resoluciones que alinean valores profundos con acciones concretas. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil donde sentías que estabas en una encrucijada entre seguir un camino fácil pero cuestionable o elegir la ruta más desafiante pero alineada con tus valores, escribe en los comentarios "encrucijada moral" y comparte
¿Qué factores te ayudaron finalmente a elegir la dirección correcta? La mañana elegida para la revelación amaneció con una luminosidad especial, como si el universo mismo quisiera iluminar cada detalle de este momento crucial. Alejandro había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje impecable pero sobrio, elegante sin resultar ostentoso. A su lado, Mateo lucía un conjunto formal que lo hacía parecer sorprendentemente maduro, un pequeño embajador consciente de la importancia de la misión. ¿Estás nervioso, papá?, preguntó el niño, mientras su chofer los conducía hacia la escuela primaria situada en aquel barrio que habían visitado días atrás bajo identidades diferentes. Un poco, admitió Alejandro, encontrando liberador el poder compartir su vulnerabilidad con su hijo. Pero a veces, las conversaciones que más nos asustan son precisamente las que más necesitamos tener. La escuela resultó ser un edificio modesto pero digno, con murales coloridos pintados en sus paredes exteriores y un pequeño pero bien cuidado jardín en la entrada, donde podían reconocerse algunos de los proyectos mencionados en los artículos sobre Laura. La directora, una mujer de mediana edad, con una energía vibrante, los recibió con la deferencia que automáticamente despertaba la presencia de potenciales donantes importantes, conduciendo personalmente el recorrido por las instalaciones. Alejandro escuchaba atentamente cada explicación, haciendo preguntas perspicaces sobre metodologías pedagógicas y necesidades infraestructurales, pero su mente se encontraba parcialmente distraída, anticipando el momento del reencuentro. Lo reconocería Laura inmediatamente. Su expresión revelaría decepción, ira o quizás, esperaba, una sorpresa que pudiera eventualmente transformarse en comprensión. El destino decidió no prolongar la incertidumbre. Al girar una esquina del pasillo principal, se encontraron frente a frente con Laura, quien salía de la biblioteca cargando una pila de libros. El impacto visual fue instantáneo y fascinante de observar. Sus ojos, aquellos ojos transparentes que tanto habían impresionado a Alejandro, se abrieron con desconcierto, pasando rápidamente del reconocimiento impreciso a la confusión absoluta. Laura, intervino la directora, ajena al drama silencioso que se desarrollaba. Estos caballeros representan a la Fundación Horizonte. Están especialmente interesados en conocer tu metodología de enseñanza personalizada. El señor Vega ha leído sobre tu trabajo con niños con dificultades de aprendizaje. Laura permanecía inmóvil, su mirada alternando entre Alejandro y Mateo, intentando reconciliar las dos versiones contradictorias que ahora se superponían en su mente. El modesto empleado administrativo del parque y este empresario evidentemente acaudalado que aparecía en su escuela. Aunque vestía con más elegancia y proyectaba una presencia más imponente, eran indudablemente las mismas personas. ¿Nos conocemos?, logró articular finalmente, su voz profesional luchando por mantener la compostura, mientras su expresión revelaba un torbellino de emociones. De hecho, sí, respondió Alejandro con una calma que no sentía, y me encantaría explicarte las circunstancias. Quizás podríamos hablar en privado después de la visita oficial. La profesionalidad de Laura se impuso admirablemente. Asintiendo con aparente serenidad, procedió a mostrarle su salón de clases y explicar su enfoque pedagógico, cada palabra perfectamente articulada, mientras sus ojos comunicaban un mensaje completamente diferente, una mezcla de confusión, desconcierto y algo que Alejandro no podía descifrar completamente. ¿Decepción? ¿Curiosidad? ¿Indignación contenida? Mateo, percibiendo la tensión, se mostró inusualmente callado, sus ojos saltando entre los adultos, como quien observa un partido de tenis particularmente intenso.
Cuando la visita oficial concluyó y la directora fue llamada para atender otro asunto, quedaron momentáneamente solos en el pequeño jardín escolar que Laura había creado con sus estudiantes. El silencio se extendió entre ellos, denso de preguntas no formuladas. «Tu verdadero nombre ni siquiera es Alejandro, ¿verdad?», preguntó finalmente Laura, su voz tranquila pero firme. «Sí lo es, Alejandro Vega Montero», respondió él. «Esa parte es real, muchas partes lo eran». Respiró profundamente, sabiendo que este momento requería absoluta sinceridad. «Pero tienes razón, no soy un empleado administrativo. Soy fundador y CEO de Tech Vision International». El nombre de la compañía resonó entre ellos. No era necesario explicar más. Tech Vision era suficientemente conocida para que incluso alguien desinteresado en el mundo empresarial reconociera la magnitud de lo que implicaba. Laura palideció ligeramente. «¿Por qué?», preguntó simplemente, la palabra cargada con múltiples capas de significado. «Porque estaba cansado de no saber si le gustaba a la gente por mí o por mi dinero», respondió Mateo inesperadamente, con esa franqueza demoledora propia de los niños. «Yo también estaba cansado de eso». La intervención espontánea de su hijo sorprendió a Alejandro, pero también cristalizó la esencia de su motivación de una manera que quizás él mismo no habría logrado articular tan sucintamente. «Es complicado», añadió, buscando palabras que pudieran transmitir la profundidad de sus razones sin sonar como justificaciones vacías. Después de perder a Elena, cada nueva relación parecía contaminada por el interés material. Nunca podía estar seguro de las verdaderas motivaciones de las personas, y cuando te conocí sentí algo diferente, algo auténtico, que no quería arriesgar. Laura escuchaba atentamente, su expresión indescifrable. «Así que decidiste comenzar con una mentira para encontrar autenticidad», observó, la ironía evidente en su tono, aunque no era cruel. «Lo sé, la contradicción es evidente ahora», admitió Alejandro. «Pero en ese momento parecía la única forma de protegernos, a Mateo y a mí, de otra potencial decepción». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado con el peso de verdades reveladas y confianzas traicionadas. Laura miró hacia el horizonte, donde sus estudiantes jugaban ajenos al drama adulto que se desarrollaba. Si alguna vez has descubierto que alguien no era quien decía ser, o has tenido que confesar una verdad incómoda que cambiaba completamente la percepción que otros tenían de ti, escribe en los comentarios «verdades reveladas» y comparte cómo ese momento de honestidad, aunque difícil, transformó la relación para bien o para mal. «No sé qué me decepciona más», dijo finalmente Laura, su voz mezclando firmeza con una innegable nota de tristeza. «El hecho de que me hayas mentido o que creyeras que me importaría si eras millonario o no». Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran transmitir la complejidad de sus sentimientos. «¿Sabes lo que vi ese día en el parque? Vi a un padre amoroso intentando criar a su hijo lo mejor posible después de una pérdida devastadora. Vi a un hombre capaz de escuchar genuinamente, de hacer preguntas que iban más allá de lo superficial. Vi a alguien que valoraba mi trabajo cuando la mayoría ni siquiera lo entiende». Su mirada se endureció ligeramente. «Nada de eso tenía que ver con tu cuenta bancaria o tu ocupación, y pensar que asumiste que yo sería como esas otras personas materialistas. Eso es lo que duele». La claridad de su perspectiva era como un espejo implacable, reflejando la vanidad subyacente en el experimento social de Alejandro. En su intento de protegerse del interés material, había, paradójicamente, hecho del dinero el centro de todo, asumiendo que sería el factor determinante para cualquier mujer, incluso para alguien como Laura. «Tienes toda la razón», admitió, la humildad genuina reemplazando cualquier impulso defensivo. «Mi desconfianza dice más sobre mis propias heridas que sobre ti. Proyecté mis experiencias pasadas y te juzgué sin darte la oportunidad de demostrar quién eres realmente».
Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil. Era el tipo de silencio necesario para que verdades incómodas pudieran ser absorbidas completamente. Mateo, quien había permanecido inusualmente callado durante este intercambio, se acercó repentinamente a Laura. Su expresión contenía esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que solo los niños pueden combinar sin parecer contradictorios. «Mi papá sonríe diferente cuando está contigo», dijo con la devastadora sinceridad de la infancia. «Desde que mamá se fue al cielo, él sonríe con la boca, pero no con los ojos, excepto cuando habla contigo o de ti». La observación, tan simple como profunda, creó un puente invisible sobre el abismo que la revelación había abierto entre los adultos. Laura miró a Mateo, claramente conmovida por su perspicacia emocional y su valentía para expresarla. «Y tú también me caes mejor que las otras señoras que él conoció», continuó el niño, aparentemente decidido a abogar por su padre ahora que había comenzado. Ellas siempre querían ir a lugares elegantes y hablaban de cosas aburridas como bolsos y famosos. Tú nos llevaste al parque y tenías migajas para los patos en tu bolso. Y me escuchas como si lo que digo fuera importante. Los ojos de Laura se humedecieron ligeramente, la emoción transparente en su rostro. Se agachó para quedar a la altura de Mateo, un gesto que Alejandro había observado varias veces durante su encuentro en el parque. Esa disposición natural a ponerse físicamente al nivel de los niños, a encontrarse con ellos en su propio territorio. «Lo que dices es muy importante, Mateo», respondió con suavidad, pero sin condescendencia. «Y aprecio mucho tu honestidad. Es una cualidad muy valiosa». Su mirada se elevó brevemente hacia Alejandro, un destello significativo que contenía tanto reproche como posibilidad. El comentario sobre honestidad no pasó desapercibido para Alejandro. Era una flecha certera que acertaba precisamente en el centro de su transgresión, pero también ofrecía, quizás, un camino hacia la redención. «La honestidad es exactamente por qué estoy aquí hoy», intervino, aprovechando la apertura. «No solo para confesarte la verdad sobre quién soy, sino para mostrarte algo auténtico, mi admiración por tu trabajo. Investigué lo que haces aquí, tu impacto en estos niños, tu visión para esa escuela alternativa. Vine como representante de mi fundación porque quiero apoyar ese sueño, independientemente de lo personal entre nosotros». Laura se incorporó lentamente, su expresión tornándose cautelosa. «¿Estás ofreciéndome dinero? ¿Es esa tu forma de disculparte?» La pregunta contenía una trampa potencial, y Alejandro lo sabía. Cualquier respuesta que sugiriera que estaba intentando comprar su perdón solo profundizaría la brecha entre ellos. «No», respondió con cuidado. «Estoy reconociendo el valor extraordinario de tu trabajo educativo, algo que habría hecho incluso si nunca hubiéramos tenido una conexión personal. El proyecto que has diseñado merece existir por su propio mérito, no como compensación por mis errores o como intento de impresionarte». Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran transmitir la transformación que había experimentado. «Ese día en el parque mencionaste que los inversionistas no ven la educación innovadora como una prioridad, porque los retornos son a largo plazo y difíciles de cuantificar. Eso me hizo cuestionar mis propios criterios de inversión, todo mi enfoque sobre el impacto que mi riqueza podría y debería tener». Laura lo estudiaba atentamente, su mirada penetrante como si intentara leer verdades más profundas detrás de sus palabras. «¿Y qué hay de Alejandro, el empleado administrativo que conocí? Era completamente ficticio». La pregunta era crucial, tocando el núcleo de lo que realmente importaba, la autenticidad del vínculo que habían comenzado a formar.
Si alguna vez te has preguntado qué partes de ti son genuinas y cuáles son adaptaciones o máscaras que has creado para encajar en diferentes entornos, escribe en los comentarios, buscando autenticidad, y comparte qué aspectos de tu personalidad consideras más fielmente tuyos, independientemente de tu profesión, estatus social o circunstancias externas. Alejandro consideró cuidadosamente la pregunta de Laura, consciente de que su respuesta podría determinar si había alguna posibilidad de reconstruir la confianza quebrantada. El Alejandro que conociste en el parque era más auténtico de lo que he sido en años, respondió finalmente. Sin el escudo de mi posición, sin la dinámica de poder que inevitablemente surge cuando la gente conoce mi estatus financiero, pude simplemente existir como persona, no como símbolo de éxito o fuente potencial de beneficios. Hizo una pausa, buscando en su memoria los momentos de aquella tarde que ahora parecía simultáneamente cercana y distante. Cuando te hablé de Mateo, de mis preocupaciones como padre, de mis intereses, todo eso era genuino. Mi ocupación y mi cuenta bancaria eran ficticias, pero mis sentimientos, valores y reacciones fueron más reales que en muchas de mis interacciones cotidianas. Laura procesaba sus palabras, su expresión, revelando la batalla interna entre la decepción por el engaño y la comprensión de las motivaciones que lo habían originado. Finalmente, suspiró. Entiendo por qué lo hiciste. No lo apruebo, pero lo entiendo. El miedo a ser valorado por razones equivocadas es algo que todos experimentamos en diferentes grados. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, su algarabía momentáneamente interrumpiendo la intensidad de la conversación. Laura los siguió con la mirada, una sonrisa involuntaria suavizando sus facciones. Estos niños me enseñan todos los días sobre segundas oportunidades, comentó casi para sí misma, sobre cómo los errores son inevitables en el camino hacia el crecimiento. Se volvió nuevamente hacia Alejandro, su mirada ahora más resuelta. No puedo prometer que podamos retomar donde lo dejamos. La confianza, una vez dañada, necesita tiempo para reconstruirse, pero tampoco quiero descartar la posibilidad de que algo auténtico pueda surgir de este inicio. Imperfecto. Alejandro asintió, comprendiendo que era más de lo que merecía o esperaba. Es justo, respondió, y quiero ser completamente transparente sobre mi propuesta para tu proyecto educativo. No es un intento de comprar tu afecto o tu perdón. Es un reconocimiento objetivo del valor extraordinario de tu visión. Sacó de su maletín una carpeta cuidadosamente preparada. He revisado detalladamente tu propuesta para la escuela alternativa. Mi equipo ha elaborado un plan de financiamiento completo, sin condiciones ni expectativas de control. El dinero estaría disponible a través de un fideicomiso independiente, administrado por un consejo donde tú tendrías la voz principal. Incluso si decides que no quieres volver a verme personalmente, este proyecto merece existir. La sorpresa en el rostro de Laura era evidente. Tomó la carpeta con manos ligeramente temblorosas, hojeando documentos que representaban la materialización de un sueño que había perseguido incansablemente durante años. «Esto es considerable», murmuró, claramente abrumada por la magnitud del compromiso financiero detallado en los papeles. «El dinero solo facilita la infraestructura», respondió Alejandro. «La verdadera inversión, el trabajo transformador, vendrá de ti y de tu equipo. Yo simplemente estoy removiendo el obstáculo que te impedía avanzar». Mateo, quien había permanecido sorprendentemente paciente durante el intercambio adulto, intervino con la perspicacia social que a veces solo los niños poseen. ¿Podemos ayudar a construir la escuela? Papá es bueno arreglando cosas, aunque no lo parezca, y yo podría ser el primer estudiante voluntario. La propuesta inocente quebró la tensión que persistía, provocando una sonrisa simultánea en ambos adultos. De hecho, añadió Alejandro, me encantaría ofrecer más que dinero. Tiempo, habilidades, conexiones,
si me lo permites. Algo cambió en la expresión de Laura, como si hubiera captado la verdadera naturaleza de lo que Alejandro estaba proponiendo, no una transacción financiera ni una compensación por el engaño, sino una colaboración genuina en algo significativo, una plataforma donde ambos pudieran conocerse realmente a través del trabajo compartido por una causa mayor que ellos mismos. Supongo que necesitaré toda la ayuda posible, respondió finalmente, una pequeña sonrisa iluminando sus ojos por primera vez desde la revelación, pero con una condición: absoluta honestidad de ahora en adelante, en todo. Los meses siguientes fueron un testimonio del poder transformador de los proyectos compartidos con propósito. El terreno adquirido en las afueras del barrio, accesible pero espacioso, con árboles maduros y un pequeño arroyo natural, gradualmente comenzó a transformarse. Los planos arquitectónicos, diseñados con la participación activa de Laura y un comité de padres y educadores locales, incorporaban principios de sostenibilidad y espacios adaptados a diferentes estilos de aprendizaje. Cada fin de semana, Alejandro y Mateo aparecían puntualmente para participar en diversas actividades, desde jornadas de plantación en lo que sería el huerto escolar, hasta sesiones de pintura de murales diseñados por los futuros estudiantes. Era revelador observar cómo Alejandro, despojado de su traje ejecutivo y vestido con ropa de trabajo, encontraba una satisfacción táctil, inmediata, en contribuir con sus manos a la construcción física de un sueño compartido. Gradualmente, otros aspectos de su personalidad emergían en este nuevo contexto. Una creatividad práctica para resolver problemas inesperados, una paciencia sorprendente con los procesos comunitarios que requerían consenso en lugar de decisiones ejecutivas verticales, una capacidad de escucha que trascendía su rol de financiador para convertirse en colaborador genuino. Laura, por su parte, florecía en su nuevo rol como visionaria y directora del proyecto. Su natural talento pedagógico se amplificaba ahora con habilidades de liderazgo que emergían al coordinar equipos diversos, desde arquitectos y constructores hasta psicólogos educativos y artistas locales que contribuían al proyecto. Si te has encontrado alguna vez construyendo puentes hacia personas que inicialmente malinterpretaste, o si has experimentado cómo un proyecto compartido puede sanar heridas emocionales mejor que 1000 palabras, escribe en los comentarios Reconstruyendo Conexiones y comparte un momento en que el trabajo conjunto por un objetivo común transformó una relación que parecía dañada irreparablemente. Lo que ninguno de los dos había anticipado era cómo la reconstrucción de la escuela serviría simultáneamente como cimiento para reconstruir algo entre ellos. Las conversaciones inicialmente centradas en detalles prácticos del proyecto, gradualmente se expandieron hacia territorios más personales. Largas jornadas de trabajo culminaban frecuentemente en cenas sencillas, donde Mateo, Laura y Alejandro compartían risas y reflexiones, creando lentamente un nuevo tejido de confianza, esta vez basado en una autenticidad sin filtros. Un año después de aquel reencuentro en la escuela, los tres se encontraban sentados en el mismo banco del parque donde todo había comenzado. La escuela Horizontes había abierto sus puertas hace 3 meses, ya acogiendo a 80 niños de diversos entornos socioeconómicos bajo su innovadora metodología. Pero el mayor milagro no era el edificio ecológico con sus aulas flexibles, ni el programa pedagógico revolucionario, ni siquiera el modelo de financiamiento sostenible que garantizaba su continuidad. El verdadero milagro estaba en ese banco del parque. Mateo, ahora más alto y confiado, compartiendo helado con Laura, mientras recargaba su cabeza contra el hombro de ella, con una naturalidad que hablaba de vínculos profundos ya formados. Alejandro, observándolos, experimentaba esa plenitud
que solo aparece cuando las diversas dimensiones de nuestra vida, la profesional, la personal, la espiritual, finalmente se alinean en coherencia perfecta. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así?, comentó Laura, entrelazando sus dedos con los de Alejandro, mientras Mateo corría hacia los columpios, saludando a niños que ahora reconocía de la escuela. La vida tiene un sentido del humor bastante peculiar. La ironía no pasaba desapercibida para Alejandro. Había iniciado aquel elaborado engaño buscando ser amado por quien realmente era, no por su riqueza, y al final había encontrado esa conexión genuina, no a través de fingir ser otra persona, sino precisamente cuando ambos habían mostrado su verdadera esencia, cuando habían puesto sus valores en acción a través de un propósito compartido. Si has descubierto que las conexiones más profundas de tu vida surgieron no de proyectar una imagen idealizada, sino de mostrar tus valores auténticos en acción, escribe en los comentarios "autenticidad en acción" y comparte un momento en que sentiste que alguien te valoró precisamente por lo que realmente eres, más allá de las apariencias. La historia de Alejandro, Laura y Mateo nos recuerda que las máscaras que creamos por protección a veces se convierten en las barreras que nos impiden experimentar las conexiones auténticas que tanto anhelamos. El verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en los valores que defendemos, en las acciones que emprendemos cuando nadie está mirando, en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si esta historia resonó contigo, si reconociste algo de tu propio viaje en estos personajes, me encantaría que dejaras un comentario con la frase "más allá de las apariencias" y compartas qué parte de esta narración tocó algún rincón de tu experiencia personal.